Señores, bienvenidos al capítulo 4. En el capítulo anterior habíamos terminado de hacer una raid, habíamos terminado de lootear el barco que volaba, el Heavenly Conqueror. Y hoy, después de una intensa raid de no sé cuántos minutos, creo que eran 10, toca el capítulo 4. Y ahora mismo me voy a centrar más en acomodar, más que nada mejorar la mesa de encantamientos. Estoy invirtiendo en la mesa de encantamientos ahora. Estoy buscando bloques de prismarina, que es lo que preciso para mis setups de las mesas de encantamientos. Y bueno, voy a lootear también los corales porque me van a servir para hacer ojos de Lend. El portal de Lend, una poción de respiración acuática no me viene nada mal. El portal de Lend contiene 12 ojos de toda la vida, sí, pero en este modpack está puesto el Veterend. Y eso hace que en realidad no puedas speedrunear, por así decir, el juego, que puedas ir directamente al end. Necesitas 12 ojos únicos que te pueden salir en loot, drops o crafteables. En este capítulo no va a haber mucha cosa, más que estar acomodando, mejorando la mesa de encantamientos y haciendo infusiones de mesa de libros, de estanterías de libros. Y bueno, ¿qué más de decir? Estamos a 15 de diciembre, se están acercando las fechas. Estos capítulos han sido grabados mucho antes y lo único que estoy haciendo es editar por encima. Se acerca la Navidad, se acerca la fiesta de fin de año. Cómo han estado, cómo han pasado. Me voy a alegrar mucho si es positivo. Y si es negativo, bueno, les mandaré mis mejores energías para que todo esté bien en su lugar y se arregle todo. No he de comentar mucha cosa más, tengo el sistema de almacenamiento ya preparado, tengo mis cosas. Seguramente me empiece a enfocar en los intercambios con los aldeanos. Voy a empezar a querer una fuente infinita de esmeraldas, que la puedo hacer, es posible, ya que no tengo más idea de qué comentar y al respecto de lo que estoy viendo al video. Les voy a decir que principalmente voy a hacer dos pociones. Voy a usar dos efectos de pociones importantes. Además de que, bueno, las botellas de agua me van a servir para craftear las estanterías de agua. Señores, en este capítulo van a ocurrir dos pociones interesantes. Voy a necesitar mi vuelo creativo, que es una poción. Esto me parece medio raro, si me preguntan, pero existe y no le voy a decir que no. Y por otra parte, voy a precisar una poción astral que me va a permitir traspasar los bloques. Esta poción le agrega el mod Galeofer en sus biomas de cuevas de sal rosa, que no dentro de mucho en el capítulo en adelante iremos por él. Y bueno, no sé qué más decirles al respecto. Es todo ligado al progreso de las misiones que contiene el modpack. Todo lo que hago, como van a ver, ya he completado la misión. Y voy a reclamar las Deep Shelf, las estanterías profundas. Estas son las que recomiendo reclamar siempre. Si estás jugando en multijugador no vas a precisar craftear más de estas. ¿Y por qué estas? Son las que tienen mejor valor y son las más difíciles de conseguir en respecto a Imbuir. Y bueno, en este caso estoy minando Deep Slate porque necesito craftear más, necesito un montón más, necesito 10 más 2 estanterías y después otras 5.
que eso sería 17 estanterías de estas en total, 17 deep shelves. Obviamente esas 17 las vamos a restar 3 que conseguimos de la misión. He tenido comentarios positivos en los que me gusta haber visto y leído. Tengo gente preguntándome por cosas, tengo gente agradeciéndome por haber hecho estos videos. Hay gente actual que está jugando, incluso la gente anglosajona. If your native language is English and you don't know anything about Spanish, I'm glad and thankful that you're watching my video, my series about the hardcore series. If you have any question related, please let me know in the Discord of Cisco's or down below in the comments. And remember to turn on the captions so you can know what I'm speaking on about. And well, thank you very much to my English audience. Y sigamos, señores, en español. Perdonen por la intromisión en inglés. No tengo mucho más para comentar y decir. No se me ocurre nada al respecto para ir hablando sobre este gameplay aburrido. En serio, es aburrido. No es aburrido cuando lo haces tú, que sabes qué estás haciendo, sabes qué quieres, sabes que todo. El aldeano clérigo me salió bastante bien porque me dio glowstone y perlas de Ender Pearls. Como siempre he dicho, todo está ligado a la progresión de misiones. Alguna y que otra cosa es extradicional, como por ejemplo las pociones de vuelo y demás, pero más allá de eso, sigue igual todo ligado a la progresión de las misiones del modpack. Sé que me repito mucho y demás, pero realmente es así, señores. Este modpack es dificultoso por el conocimiento. En este momento estoy buscando hierro y cobre para empezar a conseguir una mesa de trabajo para un aldeano, que va a ser mi fuente de amatistas. Y después voy a conseguir otro aldeano, compro las amatistas y después vendo las amatistas. Y así infinitamente. Normalmente sería un perder o sería ganar experiencia si fuese 1 a 1, pero no es así. Una esmeralda, 3 amatistas y una amatista por una esmeralda, algo así, no me acuerdo, pero va ligado a eso. Y bueno, eh, les comento, si quieren poner el video por 2, son adelantes de hacerlo, porque les aseguro este gameplay no he tenido forma de hacerlo no tan aburrido. Le dediqué un poquito de amor a, a cierta parte cuando estoy tradeando con un aldeano, que estoy obteniendo el trade, que bueno, pequeño spoiler, me tomó 8 trades en total. Y no tengo mucho más para añadir, si no me equivoco. Cualquier cosa me pueden preguntar en los comentarios. Podré dejar en mi Discord quizás. Creo que voy a editar las descripciones en los videos para dejar mi usuario de Discord y el servidor de Cisco. No quiero terminar de hablar ahora porque esta parte es medio aburrida. Van a ver que estoy viendo si encuentro alguna herramienta de un breaking alto, de rompibilidad alta. Van a ver que ahora empiezo a masacrar cosas con un fragmento de amatista. No sé por qué. Pero bueno, la amatista letal. Pequeño easter egg que encontré en esta estructura. Estas estructuras pertenecen a Late Structures, que contienen cosas variadas como cuarzo, corazones de océano, eco, shards y demás. Y bueno,
van a ver que si llegan a mutear el video se van a terminar aburriendo bastante. Actualmente ahora mismo lo que estoy haciendo, como han visto que estuve buscando cementerios, estoy buscando manuscritos porque así consigo la mesa de trabajo y también a su mismo tiempo esa mesa de trabajo me va a dar monedas y progreso en la misión de lo que respecta a Ice and Fire, que es el núcleo del modpack en sí. No, en este caso lo esquipeo bastante, el tema de los dragones, que no los toco hasta el final, porque no los necesito, no los requiero, no me son algo imperativo de obtener en este momento, que ni siquiera tampoco puedo matar un dragón actualmente. Entonces, bueno, por lo pronto, lo que me es imperativo, eso sí, es conseguir matar los Wardens, para así poder mejorar la mesa de encantamientos. Y Y no me queda mucha más opción porque las tumbas no las tengo muy lejos y quiero probar con nidos de dragón, si hay algún dragón dormido o algo así para robar manuscritos. A veces sucede que aparecen nidos de dragón y no tienen dragones, como por ejemplo este que me acabo de encontrar. Eh, Estuve revisando rigurosamente en el minimapa y demás, no hay ningún dragón. Esto me favorece demasiado por ya tenemos dos manuscritos con uno. Uno solo ya era suficiente. Es la hora, estoy buscando un cofre residual, no hay, así que me vuelvo a la base. Y bueno, arranca la parte en la que empiezo a buscar el traje del aldeano. Y bueno, esta es la parte que le di bastante amor. No tuve bastante suerte con los aldeanos que tenía, incluso tuve que usar los aldeanos que tenían la granja de hierro. Así que me dirijo a la aldea y gentilmente y amablemente secuestro a los aldeanos para darles una mejor vida. Y bueno, seguimos buscando el trade. Puedo obtener el trade, señores. Esto me viene bastante bien. Además de que el otro aldeano, no este de la mesa, el bestiario, me sirve también el otro del minero, porque voy a usar esos bloques blancos para hacer la granja. Mis granjas, que las voy a hacer más adelante. De hecho, en el, en este, en el siguiente no, en el otro capítulo voy a empezar a hacer una de las granjas. Y, y bueno, ¿qué decirles? Ahí va, era una esmeralda por dos amatistas y una amatista por tres esmeraldas. Sí era el trade. Y no hay mucho más. Este capítulo es medio aburrido. Lo estuve viendo y he recordado bastante porque de lo aburrido que es, he metido por dos. Incluso en la parte haciendo la granja de esmeraldas, que no he tenido forma de hacerlo entretenido. Invierto un poquito en la mochila que uso principalmente y bueno, en esta mochila
voy a hacer que lleguen las esmeraldas y las voy a compactar automáticamente en bloques esmeraldas. Ahí puse eso mal. En esta mochila, la que quiero llevar las esmeraldas, va a tener la prioridad baja y la otra va a tener la prioridad alta. Porque claramente quiero que siempre esté lleno de esmeraldas el aldeano que convierte las esmeraldas en amatistas. Podría guardar las amatistas, pero no es algo que me interese actualmente. Y bueno, en este momento estoy chequeando que esté todo bien. Voy a poner que las esmeraldas queden aquí abajo del todo. Igual el mod de las mochilas anda un poco mal con el tema de guardar las cosas en granjas y demás, pero bueno, no pasa nada. Aquí hago un pequeño skip donde pongo mis bloques de rectificación. La mesa de encantamiento obtiene bastantes stats. Está mejorada en lo que respecta a apoteosis para imbuir objetos, estanterías y demás para conseguir encantamientos de mayor nivel. Normalmente los encantamientos llegan hasta el nivel 8, por ejemplo, Filo podría tenerlo hasta el nivel 8 o 9. Pero si lo sumas con el árbol de habilidades del Skill Tree, que he invertido en el capítulo anterior, que ha hecho todo rápido, puedo tener, por ejemplo, Filo o Sharnes a nivel 11, creo que era 12. Pero es más bien probabilidades de que esté al máximo tanto en apoteosis como en la Skill Tree. Pero bueno, aquí estoy teniendo problemas con lapislázuli, así que voy a hacer que este aldeano me trade automáticamente esmeraldas por lapislázuli, ya, ¿por qué no? Ya que tengo la granja de esmeraldas. Vamos a los 17 minutos de video y no planeo hablar y decir mucho más, tampoco tengo el micrófono muteado mientras grababa el video. Lo tenía muteado a propósito porque no estaba hablando ni comentando nada. Esto, como les digo, soy yo pensando para adentro. Y bueno, señores, nada más que decir. Los veré al final del video.
Señores, nos encontramos ya en los últimos momentos del capítulo. Eh, por resumir, fuimos al Twilight Forest, fuimos a la Ether a mirar un poquito, pero todavía no hemos hecho nada en la Ether. Twilight Forest, hemos hecho progreso hasta el Minotauro para conseguir unos pares de Ender Chest para así poder encantar cómodamente muchas de las cosas. Y bueno, señores, esto es el final del capítulo. No hay mucho más relevante que ver aquí. Así que eso sería todo. Adiós.